Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Cada vez que hablamos de las brujas, se nos viene a la mente seres malvados y ambiciosos y que solo quieren robar niños y volar por los cielos. Y aunque algunas podrían resultar un poquito tenebrosas, la mayoría de las mujeres que son brujas son muy inteligentes, porque hacen uso de su conocimiento y su sabiduría, y pueden crecer espiritualmente y enriquecer o perder su alma. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias aterradoras de brujas. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Y esta historia fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina, y lleva por nombre Las Brujas de Tlaxcala. A principios de los años 90, en comunidades del sur de Tlaxcala, decenas de bebés murieron por las noches, sin ninguna razón aparente, pero todos tenían las mismas marcas. Eran como moretones en sus cuerpos, y el promedio de muertes infantiles era mucho más alto que en otras comunidades de todo el país. A este tipo de muertes se les consideraban como sobrenaturales y se les llamó chupados por las brujas, pues se decía que las brujas se alimentaban de su sangre de aquellos lactantes hasta matarlos. Sus preferidos eran los bebés no bautizados. Otros de los dones de las brujas es el de la transformación, y estas brujas solían transformarse en guajolotes o en bolas de fuego para realizar sus viajes nocturnos en busca de recién nacidos. No solo en Tlaxcala se pueden ver la presencia de estos infernales seres, pues en muchos otros lugares se pueden ver esas bolas de fuego que vuelan por los cielos acechando a todos sus pobladores y posibles víctimas. Incluso, en el diario nacional, El Universal, se ha publicado el avistamiento de ovnis en las comunidades de Tlaxcala, pero todos los habitantes saben que aquellas luces nocturnas no son ovnis, sino que son brujas, siervas de Satanás en su camino a hacer el mal. Los habitantes de estas comunidades estaban muy temerosos, por lo que comenzaron a protegerse contra las brujas. Cerraban las ventanas de sus bebés. En los cuartos colocaban agua bendita, las tijeras abiertas en forma de cruz, así como listones rojos y espejos en sus paredes. Estos conjuros ayudaron a que la tasa de mortalidad de los bebés disminuyera considerablemente. Una señora afirma ser testigo de ver una bruja que trataba de ir por su nieto. Se apresuró para poner aquel espejo cerca del niño, mientras ella lo protegía entre sus brazos, cuando de pronto el espejo voló por el cuarto, rompiéndose en 1000 pedazos, pues se dice que una bruja no soporta ver su reflejo, ya que lo único que puede lograr ver es lo podrida que está su alma. Y aunque pareciera que son fantasiosos todos estos cuentos de terror o estas historias, en la actualidad hay cientos de personas que siguen reportando avistamientos de brujas, y especialmente en las zonas rurales. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero en realidad las historias de brujas se multiplican por todos lados del país. Hace varios años mi familia vivió en un pueblo llamado El Jobo, Veracruz. En ese pueblo abundan los árboles frutales y hay mucha maleza a causa de que es poco poblado, ya que existen pocas personas en todo el pueblo. Ahí mismo, los animales de la noche se hacen presentes, pues sabiendo qué comer, y todo solo, hacen de las suyas. Así como de las cosechas, hacen un festín. Estos animales de la noche iban y venían a su antojo por todos lados, y mi familia tenía una casa pequeña. Para poder abastecer agua y comida, nosotros teníamos que caminar varios kilómetros, porque el transporte era muy escaso, o de plano,
Lo único que nos quedaba era pedir ride a algún vecino que contara con carro, pues las familias vecinas son de origen humilde y, como la mía, vivían de la misma forma, de la cosecha o de la venta de pan casero. En mi pueblo todo mundo se conoce, ya que es muy pequeño y, como les dije, casi no hay gente. Un día de la nada llegaron a vivir unas mujeres al pueblo. Se instalaron en una casa pegada al filo de un barranco. Para poder llegar a esa casa era un camino peligroso, y cuando llegaban las lluvias, el camino se hacía aún más resbaloso y más chicloso. Pero la gente siempre murmuraba que esas mujeres nunca batallaban y no tenían problemas. Todos se sorprendían con eso, pues vivían hasta la orilla de ese barranco. Ellas siempre vestían extraño. Traían vestidos largos y negros, como si fuera un hábito de un monje, con la capucha. Incluso se cubrían el rostro. La gente de mi pueblo pensaba que en realidad eran algún tipo de monjas por la forma en que vestían. Y como eran mujeres, se pensaba que lo hacían a manera de retiro. A su llegada al pueblo empezaron a desaparecer niños recién nacidos y hasta niños más grandes, hasta de algunos 4 años. Pero la gente no hacía nada para remediarlo. Con los días después de su llegada, grandes bolas de fuego salían del barranco y viajaban de un lado a otro por todo el pueblo. En ese tiempo que se estuvieron desapareciendo las criaturas, nadie quería ya encargar niños, ya que les daba miedo perder a sus hijos. Pero para mala suerte, yo quedé embarazada. Mi familia ya estaba muy contenta, pero yo estaba temerosa. Nadie sospechaba nada, ni siquiera teníamos ninguna idea de cómo se perdían esas criaturas. Cuando faltaba poco tiempo para que yo diera luz, mi madre me dijo: «Hija, debemos de estar muy pendientes de ese crío tuyo, para que nada malo le pase. Tu papá y tu marido van a ser guardias para poderlo proteger». Dentro de mi angustia, sus palabras no me consolaban. De verdad es de que yo tenía mucho miedo y no sabía de qué cuidarnos. Una tarde me encontré con aquellas mujeres extrañas que vivían en aquel barranco. Se me acercaron y tocaron mi vientre, como muy interesadas. Sus miradas me daban miedo. Se veían como gustosas y, según ellas, les encantaba el nacimiento de un nuevo ser. Llegando a la casa le conté a mi madre y ella, riéndose, me dijo: «Pinches monjas quedadas, tienen envidia de que tú puedes hacer algo que ellas no». Pero yo creo que ya eran mayores. Yo solamente le dije a mi madre que no, que el día de hoy yo las vi jóvenes y bonitas y que su piel era suave como la de un bebé. «Bueno, hija, olvida que las vistes. Ellas son solamente unas tristes monjas». El pueblo ya se había acostumbrado a ver aquellas bolas de fuego, así que todo parecía normal. La gente se dormía temprano, ya que teníamos que madrugar para poder trabajar. A la llegada de mi bebé, se escuchaban ruidos en nuestra cosecha, como si fueran animales merodeando la casa de mi padre, y mi esposo salía, pero no veían nada. Una noche estaba lloviendo muy fuerte y tuve que salir a apoyar a mi familia para poder resguardar los frutos y que con esa lluvia no se desperdiciaran. Teníamos apenas unos cuantos días mi crío recién nacido, cuando de repente se escuchó su llanto. Rápidamente fui donde él estaba, pero lo habían sustraído. Yo corrí donde estaba mi madre, la cual estaba dormida. La jaloneé como nunca y reaccionó, pero tenía un sueño profundo. Yo estaba enojada buscando a mi hijo y le grité a mi padre y a mi marido que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que me ayudaran a encontrar mi bebé. Escuchamos un fuerte chillido rumbo al monte. En ese momento corrimos y llegamos cerca de nuestra cosecha. Allí estaba, junto con otros animales. Eran como unos pájaros gigantes, los cuales estaban haciendo ruidos muy extraños, comunicándose entre ellos. Nosotros no sabíamos qué hacer. Nunca habíamos visto tal cosa. Esos pájaros comenzaron a separarse uno del otro. Uno de ellos tomó a mi hijo y mi marido se quedó paralizado. No supo qué hacer
y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Mi papá y yo íbamos tras otros pájaros y ellos jugaban con nosotros, con mi padre y conmigo. Iban avanzando hacia el barranco donde vivían esas monjas. Yo gritaba para que éstas salieran en nuestro auxilio, pero jamás salieron. Un pájaro tenía a mi bebé bajo su ala, la cual era muy grande. Mi papá le dio 2 golpes fuertes, pero no lo soltaba. Finalmente, le rompió el ala y en ese momento, ese pájaro tomó una nueva forma. Era una de las mujeres, pero esta nunca soltó a mi cría. Algo terrible iba a suceder ante mis ojos. Lo destrozó enfrente de nosotros. Mi padre y yo estábamos destrozados también. La mujer era una de aquellas supuestas monjas y al voltear nos dijo: «Váyanse, ustedes no nos interesan y si no se marchan, solo morirán». Yo ya estaba completamente destrozada y mi padre estaba muy enojado y muy molesto. Pero de pronto, más mujeres desnudas aparecieron y auxiliaron a aquella mujer, la cual estaba herida, comiéndose a mi hijo delante de mis ojos. El dolor que yo sentía era muy grande y la impotencia de no poder hacer nada era mayor. Aquella cosa o ese pájaro mujer estaba herida y sus amigas se comían junto con ella a mi hijo. La mujer me dijo a la cara: «Váyanse, pero no solo de aquí, sino del pueblo, o van a morir. Y si los veo nuevamente o le cuentan a alguien de esto que acabamos de hacer, ustedes estarán firmando su sentencia de muerte». Nos quedamos dolidos y espantados. Eran muchos pájaros y de la nada se convirtieron en mujeres jóvenes. Esto en realidad era cosa del diablo. Y aunque yo sentía mucho dolor, no podía perder esa noche también a mi papá y a mi marido. Sería mucho para mí. Así que solamente nos alejamos. Al otro día mi esposo estaba muy enfermo. De verdad se puso muy mal, hasta que murió. Veía cosas y hablaba de algo que nosotros no entendíamos. Sin remedio, a los pocos días nos fuimos a otro pueblo, abandonando todo recuerdo, sobre todo a esas mujeres que se habían comido a mi hijo y que acabaron con mi casa, con mi cosecha y casi con toda mi familia. Jamás volvimos a ese pueblo, pero sé por otras personas que aquellas mujeres aún viven en ese lugar y siguen haciendo sus maldades. Yo, en verdad, le agradezco a Dios seguir con vida, pero en realidad yo morí ese día que se llevaron y se comieron a mi hijo. Esta historia la quise compartir con ustedes, y estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios, así como seguir contándonos sus historias. Gracias por ser parte de este canal.